¿Te ha pasado que estás dentro de un cargo de la iglesia y has estado en ese cargo durante mucho tiempo y todo está marchando bien, pero de la nada, ¡puf!, algo comienza a marchar mal? O puede ser que también esto te haya sucedido en la escuela, en el trabajo o en algún trabajo en la universidad. ¿A ti te ha pasado? Claro que sí. Mi nombre es Mariano Mazarios y hoy estoy con Jimena Martínez y somos un grupo de jóvenes cristianos que buscamos encontrarle una respuesta a todas estas preguntas que tal vez nos da miedo decirlas dentro de la iglesia, pero hoy tenemos a un pastor genial que nos va a ayudar a encontrar la mejor solución. El episodio de hoy es "No me está gustando mi cargo dentro de la iglesia". ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar acá acompañándoles y pues esperamos con la ayuda de Dios poder juntos resolver estas dudas que a veces hay en cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y ya entrando ya a lo que es el nosotros tema vamos central. rápido. Eso, démosle. Porque si no se aburren los que nos están viendo. Hablen. Vamos pues. Bueno, ¿qué puedo hacer si con el tiempo, con lo que estábamos diciendo al principio, en la introducción, en ese cargo que tuve o tengo, me gustaba o me gusta, pero algo sucedió que me comienzo a sentir insatisfecho? Creo que esto es algo que a todos nos ha pasado. Y creo que aquí voy a expresarme para que usted entre más en contexto. A ver. Este año los cargos que tengo son como muy trabajosos dentro de la iglesia y muy pocas personas como que se dan a la tarea de decir, lo hicieron. Entonces, este año estamos trabajando con mi hermano en diáconos y en sonido y transmisión. El diácono siempre está y el de sonido y transmisión solo se dan cuenta que está cuando falla el sonido o cuando no hay transmisión. Entonces, sí he topado con los comentarios, tal vez no en mi persona, pero sí en el equipo de trabajo de que, otra vez yo. Y cuando toca armar toldos o toca poner sillas, llamen al diácono. Y aparte estamos en el club, entonces doble trabajo. Si no llaman al diácono, llaman a los del club. O en sonido, mira, poneme esto. Y muchas veces nos dicen, por favor, gracias. Y esto empieza a generar en los hermanos que ya no se sientan como que felices con el cargo que tienen. Y entonces, ¿qué puedo yo hacer para ir cambiando esta parte? Bueno, mira, lo primero debemos de tener muy en claro quién nos puso ahí. Ahora, yo te pregunto, si yo te preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿quién nos puso en ese cargo? Yo confío que la junta de nombramiento estaba inspirada por el Espíritu Santo y el que me puso ahí fue Dios. Ok, fue Dios. Entonces, al final, quien nos llamó a fungir una responsabilidad o a tomar un cargo dentro de la iglesia fue Dios. A través de la junta de nombramientos, ¿verdad? Y todo. Pero al final es Dios quien está detrás de todas esas decisiones que se toman. Entonces, te voy a poner el ejemplo bíblico de Jonás. Cuéntanos la historia de Jonás, digo el gatito. ¿Verdad? Sí. Si tú te das cuenta, Jonás recibió un llamado de Dios para poder realizar una tarea. Ahora, si tú recuerdas en la palabra de Dios, ¿quería o no quería Jonás ir? Jonás no quería ir a Nínive. Ok, no quería ir a Nínive. Ahora, Jonás fue, aunque no quería ir. Entonces, y de paso, la historia de Jonás no era tanto para salvar al pueblo de Nínive, era para salvarlo a él. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos este ejemplo bíblico, por ejemplo, a nuestro cargo en la iglesia y entonces empiezo a entender de que Dios fue el que me llamó, ¿no? Aunque en algún momento yo empiece a sentirme como que ya no me está gustando, ya no me estoy sintiendo bien, etcétera, por las razones que sean, lo que yo te aconsejaría es que recuerdes quién te llamó, por amor a quién lo haces, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú me estabas poniendo aquí en las cartas sobre la mesa, ¿no? En el sentido de decir, miren que yo estoy en sonido, que yo soy diácono, ¿verdad? Y a veces la gente solo se da cuenta cuando las cosas salen mal, ¿verdad? Cuando algo sale mal, pues ahí sí, ¿dónde está el de sonido? ¿Dónde está? ¿No? Que no está limpio aquí, ¿dónde están los diáconos? ¿Verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, uno es ser humano, ¿sí? Y uno se va a sentir, esos comentarios van a llegar y uno se va a sentir triste. Exactamente. Sin embargo, aquí vamos a separar dos cosas. Voy primero a tratar con el aspecto de las personas que dicen esos comentarios, que no está nada correcto, no está nada bien que se pueda hacer, pero también ahora la persona que lo recibe.
¿sí? Tienes que recordar quién te llamó y por amor a quién lo estás haciendo, ¿sí? Tienes que entender que en toda posición dentro de la iglesia siempre va a haber un cierto grado de crítica, ¿sí? En cualquier posición que estés. En cualquier cargo. Me imagino la crítica para el pastor. ¿Sí? Bueno, ¿verdad? En toda posición. O sea, eres pastor, eres anciano de iglesia, eres líder de grupo pequeño, eres el de sonido, eres el diácono, la diaconisa, de ministerio infantil, qué sé yo, de jóvenes, ministerios personales, etcétera. Toda posición que tú tengas dentro de la iglesia, cargo, privilegio, como tú le gusta llamar, dentro de la iglesia, tienes que desde ya entender y comprender de que va a haber siempre un grado de crítica. Entonces, no siempre vamos a quedar bien con todas las personas. Somos seres humanos, nos podemos equivocar en algún momento y quizás en algún momento no hagamos bien algo justamente por lo mismo, que no nos estamos sintiendo ya quizás a gusto con algo, pero es ahí en ese momento donde tienes que recordar por quién lo haces y quién fue que te llamó a hacerlo. Y creo que tal vez recordar eso es hacerlo de rodillas, ¿verdad, pastor? Claro. Lo que pasa es de que cuando recordamos quién nos llamó, miren, yo siempre le digo eso a Dios en oración, ¿verdad? Le digo, Señor, ayúdame a recordarme que tú me llamaste a este ministerio, ¿no? ¿Verdad? Y si tú me preguntaras, por ejemplo, pastor, ¿usted alguna vez se ha sentido ya no cansado, a gusto en el ministerio? Yo te diría, tal vez no es que no me he sentido a gusto, pero sí hay momentos dentro en el cual tú lo dijiste algo ahorita, ¿verdad? Uno se siente un poco cansado, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegas a recordar por amor a quien lo haces, quién te llamó, entonces empiezas a sentir nuevamente ese, ¿verdad? No, ese feeling. Claro, o sea, me alegra hacerlo, me encanta hacerlo. Y aunque a veces es cansado, es como un cansancio con satisfacción. Sí. ¿Ya? Con satisfacción. Entonces, en este sentido si empiezo a sentirme insatisfecho con el cargo, yo te animaría a que no lo dejes. Porque muchos lo que hacen es, ya no me siento bien, y lo primero que hacen es, voy a presentar mi carta de renuncia. De primas a primeras. Ya. Ahora, aquí tenemos que, porque algunos, yo he escuchado algunas veces que algunos hermanos me han dicho, pastor, es que usted sabe que cuando uno ya no se siente bien haciendo algo, mejor ya no hacerlo. ¿Verdad? ¿Sí? No, pero en este caso estamos hablando de cuestiones dentro de la iglesia, cargos en la iglesia. No es una cuestión de que, ok, tú eres doctor y no te gusta hacer tu trabajo, pues ahí sí estamos hablando algo muy, ¿verdad? Porque va a ser toda tu vida que vas a ser doctor, ¿verdad? Sin embargo, acá, hoy estás en esta posición, con este cargo, y el otro año probablemente ya no estés en ese cargo, estés en otro cargo, y cada cargo que tú vayas desempeñando en la iglesia considero yo que es parte de nuestra formación cristiana también. Así que si en algún momento te sientes así, no lo dejes, ¿verdad? Exacto. Recuerda nada más quién te llamó. Y esto pasa como que con el tiempo, porque al principio empezamos con emoción y que sí, que yo voy a venir y miren, ¿y por qué no cambiamos esto? Y tenemos 1000 ideas y poco a poco va pasando la emoción y nos entra la pereza, nos entra la frustración o ya no me estoy llevando bien con esta persona, y creo que va muy de la mano con la relación que tengo con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, si tengo mi culto devocional, muchos dicen, ¿para qué voy a hacer mi culto? Yo el sábado vengo a la iglesia. No, pero ¿a qué vas a la iglesia si no tienes una conexión real con Dios? Yo nunca voy a sentir ese cansancio porque voy a estar feliz de trabajar hacia mi mejor amigo. Y les pongo este ejemplo. ¿Qué no han hecho por la novia o por el novio? Por la novia uno va hasta lejísimos. Compra los mejores regalos, por ir desde de date, te gastas el dinero de la semana. O sea, cuando uno está enamorado, cuando uno se enamora de Dios, realmente el trabajar para Él ya no es como que una carga, sino que se vuelve una felicidad y dejamos de ver todo esto malo. Sí, y eso lo hemos platicado tal vez aquí entre todos los que estamos en la sala, de que bueno, no es para que, voy a decir lo siguiente, pero no es para que decir a qué pila somos nosotros. Pero a veces los sábados los tenemos a tope y andamos rebotando de una iglesia a otra y así, ¿verdad? Porque nos invitan o cosas similares. Pero... Si nos quieren invitar. Ya saben. También. pero al final y terminamos ya súper de noche, tipo 8 o 9 vamos regresando a nuestras casas, si no es que nos quedamos platicando en otro lado, ¿verdad? Pero siempre regresamos con esa satisfacción y como que nos recarga las baterías para toda la semana después, ¿verdad? Es que
Servir a Dios cuando lo hacemos con alegría, con gozo y con todo el corazón nunca va a ser una carga. ¿Ya? Nunca va a ser una carga. Al contrario, uno siente felicidad. Sí, o sea, es algo tan maravilloso servir a Dios que aun cuando quizás en algún momento nos sintamos con las ganas de tirar la toalla, ¿Y es normal esto, pastor? Sí, miren, sí es normal. O sea, lo que pasa es de que no soy yo el loco que me está pasando esto. No, recuerden que somos humanos, Uh-huh. ¿sí? Y a veces el ser humano se maneja por sus emociones y sentimientos, ¿ya? Y más si, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Surge eso que tú mencionabas de que los hermanos empiezan a criticar lo que estás haciendo y todo. Eso no pasa. Claro. No, ¿verdad? Eso pasa en otro lado. Aquí no pasa nunca, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú te empiezas a sentir de esa manera, puede ser que es justamente a raíz de ciertos comentarios que escuchas y todo, y no somos de hierro, no eres de hierro, y pues aquí aprovecho de una vez, ¿no? ¿Verdad? Por ninguna razón tratemos la manera de no criticar a una persona que está desempeñando alguna función, algún cargo, ¿verdad? Porque no somos perfectos y en algún momento a mí me ha tocado también estar en sonido, ¿verdad? En eventos, por ejemplo, de la misión, ¿verdad? Y todo, y sí, pasa algo y todos voltean a ver para el sonido, ¿no? Y ¿verdad? eso pasa en todos los departamentos. Y uno está así como que ya no hay aquí hacer uno porque, ¿verdad? Y todo, entonces... mientras nosotros, vuelvo a lo mismo, mientras nosotros entendamos y recordemos cada día por quién lo hacemos, por amor a quién nos colocó ahí, y tengamos ese conocimiento previo de ya decirnos a nosotros mismos, en algún momento me van a criticar. Si yo ya reconozco eso, acepto eso, recuerdo quién me puso ahí, por amor a nuestro quién ego de un lado también. Exactamente. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque haya momentos donde sientas la gana de tirar la toalla, ahí, dobla tus rodillas, habla con el Señor, dile, Señor, dame fuerzas. ¿Tú crees que Cristo no se sentía cansado después de tantas cosas que hacía en el día? Sí. Claro, pero ¿cuál era el secreto de Jesús? En Marcos capítulo 1, versículo 32 en adelante, dice que llegó la noche y toda la ciudad se agolpó a la puerta donde estaba Jesús, ya para descansar. Y se acercaron enfermos, endemoniados y todo, y sanó a cada uno hasta el último. Ahora, Jesús era humano, ¿podía sentir cansancio? Sí. Sí, podía sentir cansancio, se sentía cansado. Sin embargo, atendió a cada uno de ellos. Ahora, ¿dónde estaba la fuerza de Jesús? En el versículo 35 dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y se ponía a orar. Ahí estaba la fuerza. Exactamente. Jesús, sabiendo que era humano, necesitaba la fuerza de su Padre Celestial para poder enfrentar los diferentes desafíos de cada día. Y pues acá estamos hablando en cuestiones de la iglesia, ¿no? Pero tú puedes tener responsabilidades en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, etcétera, y en algún momento vas a sentir que ya no. Nada. Exacto. Pastor, entró ese sentimiento en mi corazón. Estoy viendo que está pasando en el departamento en el que estoy trabajando. ¿Cómo puedo ser yo un agente de unión? Porque ya me siento cansado y entonces empiezo a hacerlo de mala gana. Y eso se contagia. Entonces, para que no pase eso por nuestra mente, sino que nuestra primera opción, no, yo voy a tratar de mejorar esto, voy a ayudar al director del departamento porque también para él es cansado y vamos a hacer de que este ambiente sea mejor. Y como usted decía, o sea, no solo es dentro de la iglesia, sino que en general siempre trabajamos en equipo, querramos o no querramos, siempre vamos a terminar trabajando en equipo. Como humanos somos seres sociales, siempre tenemos contacto. Les voy a responder esto igual con otra pregunta. Dele. ¿Dónde, si hablamos en cuestión de bíblicamente o de la iglesia, espiritualmente, ¿dónde empezó la división? Desde el Edén. ¿Segura? ¿Dónde empezó la división? De antes todavía de ahí. Arriba cuando Lucifer ya no estaba de acuerdo. ¿Quién empezó la división? El enemigo. Ok, entonces... El cachudo. Ahí está. Entonces, si Satanás es el autor de la división, ¿qué tipo de agente quiero ser yo? ¿Ya? De unión. Es decir, si Satanás es el causante de divisiones,
Y nuestro Señor Jesús vino acá a la tierra para poder causar esa unión y volver a restablecer de alguna forma el propósito que Dios tenía de un inicio, y ahora tenemos esa esperanza de vida eterna y salvación, y la salvación es para todos. Si Dios es como, Dios se enfoca más en la unidad y Satanás en la división, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de agente quiero ser? ¿De qué lado si de quiero estar? división o de unión, ¿verdad? Entonces, y esto aplica, si tú y yo somos cristianos, aplica para toda área de la vida, para todo aspecto, en la universidad, en el trabajo y todo, no solo en la iglesia. Es decir, no, porque como Satanás, Dios es de la iglesia, pero en la universidad me olvido de Dios, de Satanás, no. Hagan ustedes solos. No, o sea, ahí es cuando más yo tengo que ponerme a pensar en eso. Si yo estoy causando división, entonces, ¿a quién yo le estoy realmente sirviendo como un agente? Y si son cosas que no miramos, o sea, nos dejamos guiar por las emociones y ya no lo voy a hacer, no lo valoran. Pero todo se conecta, pues, con lo que decíamos en la cuestión anterior, que entre más cerca pasemos de Dios, más cerca pasemos de Cristo, vamos a sentir más la necesidad de estar más unidos, y también las palabras que salgan de nuestros labios van a ser palabras que unan. Por eso el apóstol Pablo dijo que toda palabra que salga de vuestra boca sea para edificar y no para destruir, ¿verdad? Por eso es que cada día hay que pedirle al Señor que nos ayude a través de su Santo Espíritu, que controle nuestros pensamientos, que controle nuestras palabras, porque las palabras, ustedes han escuchado el dicho, ¿no? Que las palabras se las lleva el viento. Yo no creo mucho en eso, ¿sí? Porque realmente no se las lleva el viento, ya sea para bien o para mal, marcan. Pastor, y hablando de edificar y destruir, ¿cómo podemos evitar que las acciones de otras personas que están dentro del grupo me desmotiven? O tal vez de otros hermanos dentro de la iglesia, lo que le ponía muchas veces, tenemos un cargo y las personas siempre van a criticar. Pero para no darme cuenta de las acciones de las personas, sino que yo enfocarme y que esto no me afecte y que no me quite la emoción de trabajar para Dios. Pues yo creo que justamente es, como te decía anteriormente, el recordar por amor a quién lo hacemos. O sea, siempre van a haber personas que quizás a través de sus acciones, a través de... Y mira que puede ser que no sean acciones dirigidas hacia mí. O sea, puede ser de que yo incluso me empiece a desanimar porque quizás, híjole, este hermano yo lo tenía aquí en un pedestal, ¿no? Y se me cayó el pedestal. Sí, o sea, puede pasar y pasa. Claro. Pasa en el sentido de que, híjole, este hermano, ¿verdad? Yo, wow, y ahora está haciendo esto, nunca me imaginé. Y entonces uno empieza a pensar, ¿no? Híjole, y yo que creo que él está más consagrado y yo que quizás me considero que no mucho, híjole, ¿verdad? Voy a caer más todavía, ¿verdad? No sé, entonces debemos de, ¿en qué sentido? Luchar para que, aunque quizás veamos en algún momento que una persona quizás no actúa de buena manera o cae frente a algo, en vez de, mira qué interesante esto, en vez de que yo me desmotive, más bien tomar la decisión de poder ser yo la persona que le tienda la mano. Wow. ¿Sí? Y de poderlo ayudar. Es interesante, el libro Ministerio Curación dice que entre más tú ayudas a alguien más, a otra persona, vas olvidándote de tus malestares y sentimientos malos que tienes, ¿ya? Entonces, es decir, cuando tú ves a una persona, por ejemplo, estamos tú y yo, ¿ya? Y entonces yo empiezo a darme cuenta que por ejemplo, o tú criticas algo que yo estoy realizando, etcétera. A ese pastor. ¿Verdad? O que, por ejemplo, hiciste algo que no está bien, ¿verdad? Pero que en cierto modo me atañe a mí también. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer en ese momento? Lo primero que debo de hacer, ¿verdad?, es recordar que nadie es perfecto. 1. 2, en oración, empezar a orar por ti, ¿verdad? A orar por ti. Y 3, tomar la decisión de poder tenderte la mano y decirte, amigo, vamos para adelante. Echémosle ganas, ¿verdad? Vamos para adelante. No, y creo que aquí también hay que recordar algo que nos han dicho nuestros papás, y creo que a todos. Vas a la iglesia porque querés ir a tener una mejor conexión con Dios o porque es tu club social. Porque si nosotros vamos porque es nuestro club social y vamos porque están mis amigos de toda la vida, probablemente, porque están los jóvenes y después de sociedad de jóvenes vamos a ir a jugar o vamos a ir a comer.
a la primera que le hagan algo malo a mí o a uno de mis amigos, voy a empezar a hablar mal y que no, que estos, no, que muy cristianos, porque normalmente eso pasa. Entonces tenemos que tener enfocado a qué vamos a la iglesia, por qué estamos en la iglesia, porque cuando nosotros sabemos que vamos por Dios y que los que están en la iglesia somos personas que queremos ser mejores, pero estamos en ese proceso de sanación, porque vas a la iglesia no porque eres perfecto, vas a la iglesia porque reconoces la necesidad de Dios en tu vida. Y todos estamos en ese mismo camino. Y en el camino todos en algún momento tropezamos. Entonces va cambiando nuestra perspectiva también ahí. Todos tenemos diferentes luchas. Claro. Y a veces podemos actuar de alguna manera por algo que está ocurriendo incluso en nuestra vida. Salimos peleando con el hermano, con la novia, con la esposa. Sí, por ejemplo, puede ser una pareja de esposos que antes de salir de casa para irse a la iglesia tuvo una pequeña discusión o grande discusión, ¿verdad? O grande discusión. Y eso pasa muy seguido, o sea, no necesariamente con esposo o esposa, porque no tenemos y no sabemos, pero por ejemplo con mi hermano o con mi papá, apúrate, y sale uno peleando. Sí, entonces... y llegan a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y aquellos que no saben controlar ese tipo de situaciones terminan rematando con los demás. ¿Ya? Entonces, ahí es donde digo yo, o sea, ok, uno no sabe qué hay detrás del comportamiento de una persona o por qué está comportándose de esa manera en ese momento. Un poco más empático. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Y no tomarme las cosas a pecho. ¿Ya? Sí. Decir, no, esta hermana ya la iba contra mí, ¿verdad? Y solo contra mí. No te lo tomes a pecho. Porque eso te va a destruir completamente. Más bien... No todo gira alrededor de nosotros. Sí, o sea, no eres... ¿qué? La última en el desierto, la última botella de agua ahí que estaba rica ahí para tomarse ahí. Era coca, pastor. No, entonces ahí está la cuestión de que cuando nosotros vengamos y dejemos de como decir, de incluso juzgar a la persona que nos critica o que quizás está haciendo algo que me está causando algún daño o algo, y empiece yo a orar por esas personas, también se va a ir quitando ese sentimiento de mí. Mira qué pasó con Job. Sí. O sea, le tocó duro. Job, todo lo que pasó Job, yo considero que no ha habido una persona en la tierra que ha sufrido tanto como Job. ¿Por qué razón? Job todo fue así en el momento. O sea, se le fue todo una rápido. tras otra, tras otra, tras otra y tras otra. Lo material, lo sentimental. Exactamente. Familiar, la familia. amigos. Y la esposa todavía le dice, maldice a Dios y muérete. Claro, pero también tenemos que entender, ¿no? Que la esposa había perdido, la madre había perdido sus 10 hijos. O sea, era una cuestión muy tremenda, muy difícil. Y entonces llegan sus amigos, ¿ya? Y en vez de como darle ánimo, palabras de apoyo y todo, algún pecado tenés. Por eso es que te pasó todo eso. Un pecado escondido. Que no hemos escuchado esa frase. Seguirle echando sal a la herida. Exactamente. Es un pecado escondido y por eso te está pasando eso. Ahora, mira lo interesante de Job. Y es que cuando lees el último capítulo de Job, ahí menciona que hasta que Job oró por sus amigos, entonces se quitó la aflicción de Job. ¿Ya? O sea, tan importante es que aun con aquellas personas que en algún momento quizás nos hacen sentir mal o alguna crítica o algo, nosotros podamos tomar la decisión de perdonar, ¿sí? Y de no tomarlo tan a pecho y darnos cuenta que al final todos necesitamos de Dios. Todo lo que le pasó a Job y nosotros que nos miren mal y ya no queremos regresar a la iglesia. Sí, es un gran ejemplo. Y algo que mi papá me estaba recalcando mucho, por lo menos estas últimas semanas, es de que la responsabilidad de estar bien o felices depende de nosotros mismos, con ayuda de Dios, por supuesto. Claro. Es que la felicidad, jóvenes, la felicidad realmente solo debería depender de Cristo. Viene de arriba. Sí. O sea, no es ni de tu novia, ni de tu novio, ni de mi esposa, ¿verdad? No, la felicidad es un de trabajo Cristo. entre él y... Sí, es de Cristo. Pastor, ya vimos que no nos tenemos que enfocar en las personas. Pero entonces ahora, ¿cómo puedo hacer para que yo deje de un lado mis emociones y vea que el trabajo lo hago para Dios?
ya dejemos a las personas a un lado, pero de que yo me convenza de que el llegar temprano para abrir la iglesia, de que no, sino que yo lo estoy haciendo para Dios, de que el elaborar la clase de niños, elaborar escuelas sabáticas, ser anciano y escuchar los problemas de la iglesia, lo hago para Dios. Es que las emociones a uno se lo consumen así. Sí, por eso... y el ser humano es así de que a veces el ser humano necesita ser gratificado, ¿no? Uh-huh. Escuchar como un... ¡Hala, qué bien lo estás haciendo! Gracias por lo que estás haciendo. Pero muchas veces no pasa nada de eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, mira lo interesante que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58 dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Aquí hay varios aspectos muy importantes. Primero, el apóstol Pablo dice: estad firmes y constantes. Mira, y aquí podemos encerrar todas las preguntas que nos estuvimos haciendo. ¿Sí? Estad firmes y constantes. En algún momento sientes ya que no puedes con el cargo o no te sientes satisfecho, mantente firme y constante. No te eches para atrás, mantente firme. Ahora, ¿cómo? Creciendo, dice, en la obra del Señor siempre. Es decir, la peor decisión que podemos tomar cuando sentimos el hecho de, ya nos sentimos no a gusto de poder hacer lo que hacemos para el Señor o de estar en la iglesia, etc. La peor decisión que podemos tomar es alejarnos de ahí. ¿Sí? Ahí dejamos que gane el enemigo. Sí. La manera como el apóstol Pablo dice que podemos mantenernos firmes y constantes es creciendo en la obra de Dios. Es decir, seguir, sirviéndole al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, y darle con todo y echarle ganas y no detenernos y no bajar la guardia. Y aunque vengan críticas en algún momento y aunque quizás alguien me haga sentir mal en algún momento, seguir poniendo mi confianza y mi fe en el Señor. ¿Por qué razón? Porque dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que tú y yo realizamos para Dios, aunque para el ser humano no tenga algún sentido de valor, o no recibas un gracias, o no recibiste una felicitación, estés convencido de que Dios sí está viendo y está tomando en cuenta cada acción que tú realizas por amor a Él. Entender que la recompensa no la tenemos aquí. Nosotros vamos a algo más allá. Es que al final la bendición más grande la recibirás tú. Sí, yo creo que he aprendido mucho en este podcast. Y una de las cosas que me llevo es orar por mi prójimo. Uh-huh. Ya sea si me habló mal por, yo qué sé. Ya sea prójimo bueno o prójimo malo. Mira, Jesús dijo, ¿no? Escuchaste que fue dicho, ama a tus amigos o a tu prójimo y aborrece a tus enemigos. Uh-huh. Pero yo te digo, ama a tus enemigos también. O sea, es a los dos. Cuesta. Ser cristiano no es fácil. Por eso no cualquiera se anima a tomar esa decisión. Uh-huh. Pero sí, esas son de las lecciones que yo me llevo en esta noche, en este podcast. Y espero que todos los que nos están viendo y oyendo también lo puedan anotar y pueda ser una de las nuevas prácticas a poner en práctica. O sea, sí, gracias, Pastor, por su tiempo. Y creo que también tenemos que verle el lado bueno al departamento en el que estemos. Aprovecha cada momento que el Señor te da para poder servir en la iglesia. Aprovechalo para que sea como un aprendizaje para tu formación en tu vida cristiana. Estés donde estés, en cualquier posición que estés, cualquier cargo que tengas o privilegio en la iglesia, tómalo como para poder aprender y seguir creciendo en la obra del Señor. Y que no sea para vanagloriarnos, sino para honra y gloria de Dios. Así es. Gracias por su tiempo y esperamos que les haya servido. Así que si no nos vemos en un próximo episodio, nos veremos en la Canaán Celestial. Amén.